La historia del narco me interesa por dos cosas. Uno, me interesa mucho para ver cómo se construye el poder, porque es la manera de desmontarlo, ver cómo está construido, de desmontarlo mentalmente, digamos, de decir, yo estoy aquí parado porque ha ocurrido esto y lo han hecho así. Y la otra cosa que me interesa mucho es qué hemos tenido que inventar, que escribir, que entender, que contarnos, para poder habitar un mundo tan violento, digamos, ¿no? O sea, de qué manera hemos tratado de rebajar el impacto que nos produce todo esto, desde mitificando a los narcos, o diciendo cosas como hay mucha gente que se quiere parecer a ellos. ¿Qué mitos hemos creado para poder convivir con esta estructura de poder paralela tan contundente, digamos, ¿no? Es lo mínimo que necesitamos para vivir, ¿no? Entonces, si nos arrebatan cualquiera de estos elementos, que es tiempo, aire, agua, ¿no? Si nos arrebatan cualquiera de estos elementos, vivir es muy difícil, ¿no? Y no solo hoy, para muchos mexicanos y mexicanas a lo largo de la historia, vivir ha sido muy difícil conviviendo con estos grados de impunidad, corrupción y pobreza, ¿no? Entonces, yo quería, por un lado, los bloques generales. Primero, la historia del narco tiene como 5 bloques que se tenían que dividir de algún modo, ¿no? O sea, de aquí a los 90 es un momento, de los 90 a los 70. Entonces lo quería separar de algún modo visual. Y elegí estos 5 elementos cuando encontré la definición de la flor, ¿no? Que todo esto viene de una flor. Todo esto empezó con una amapola, que es una flor hermosa, y que cuando la vemos decimos, ay, mira, ya salieron las amapolas. Nos parece un momento alegre. Y esto tan débil, tan hermoso y tan vulnerable, necesita 5 cosas muy básicas, que son las mismas que necesito yo, ¿no? Entonces, quería separar la historia del narco en estas 5 cosas que necesito yo, necesita México, y necesitamos todos, ¿no? Dentro, los capítulos que tienen nombres como El peso, la guerra, el hambre. Es un homenaje a Jesús Blanco Ornelas, que yo es un hombre que adoré, admiré, entrevisté, leí compulsivamente, y siempre tenía títulos que eran o corridos, nombres de corridos, o cosas muy concretas, ¿no? La tierra, el fuego. Entonces le quise hacer un homenaje, porque cuando terminé el libro se lo iba a dedicar y me di cuenta que le he dedicado mis últimos 3 libros a Jesús Blanco Ornelas, y pensé que su familia al final diría, ya basta, ¿no? Entonces le hice este último homenaje. Yo vivo muy afectada por lo que está pasando en México antes y después de hacer esta novela. Hace 3 años que dirijo una asociación por la paz que se llama Nuestra Aparente Rendición, y me dedico sistemáticamente a trabajar por la paz y con activistas, periodistas, víctimas. Me dedico a esto, ¿no? Entonces, todos nosotros, el gremio de periodistas, estamos muy tristes, todos, digamos, ¿no? Es como, incluso en el DF, ¿no? Es como absurdo pensar que podemos vivir como si esto no nos afectara, no es real. Nosotros, en Nuestra Aparente Rendición, que hemos trabajado con mucha gente distinta, si vamos y le preguntamos uno a uno, ¿tú cómo estás? Todo el mundo está o atónito, o triste, o enojado, o asustado, ¿no? Hay mucha gente asustada. Yo estoy triste, pues, estoy muy triste. Estoy esperanzada porque veo mucha gente trabajando por la paz, y estoy triste, estoy asustada, estoy enfadada. Bueno, no enfadada, pero como que no se vale, ¿no? Es el colmo de la impunidad. No enfadada, ¿eh? Yo quisiera entender desde todos los ángulos. Yo preguntaría a quien fuera, y he tratado de acercarme a los narcos con toda la humanidad posible, ¿no? No creo que el narcotráfico sea únicamente responsable de estos cabecillas que vemos y a los que llamamos narcos como si fueran los únicos. Creo que detrás hay una complicidad política y del Estado que nos cuesta reseguir, y sobre todo hay una complicidad financiera, que son los verdaderos señores del narco, que no tenemos ni idea de quiénes son. A mí me gustaría saberlo, no solo me gustaría saberlo, sino que me gustaría poder contarlo y que lo supiéramos todos, porque creo que es nuestro derecho saber qué está pasando, ¿no? Creo que yo quiero hacer esto, ¿no? Yo quiero entender qué está pasando, porque no me puedo creer que un lugar como este esté como... Me niego a creer que este es nuestro destino, digamos, me niego absolutamente. Hay momentos así de claves en la historia del país que yo lo que intenté con la novela es ponerlos en contexto, ¿no? Porque todos sabemos, nos suenan así nombres de Amado Carrillo Fuentes, o El Chapo, Pedro Avilés, Pablo Acosta, Miguel Ángel Félix Gallardo,
pero en contexto, y eso es lo que puede hacer la literatura, porque en lugar de intentar contar una historia, que es lo que hace la crónica o el periodismo, la literatura puede contar un mundo, digamos. Y este mundo está hecho de muchas personas distintas, también de políticos involucrados, de periodistas asesinados, de las voces de las víctimas, de ahora y de hace tiempo, de gente que ha ayudado a blanquear dinero, ¿no? De periodistas que están investigando. Yo quería poner en contexto todo esto, ¿no? Y decir, el hecho de que mataran a Buendía aquí, al lado de la glorieta, ¿no? Un familiar de Ávila Camacho, ¿no? El hecho de que mataran a Buendía, que ahora está pidiendo que lo liberen de prisión, ha hecho unos videos, el hecho de que mataran a Buendía tiene mucho que ver con el hecho de que ayer, 16 de julio, 17 de julio, 17 de julio mataron a un periodista del Imparcial en Oaxaca, ¿no? Tiene que ver. Entonces, ante este estupor de la violencia y la tristeza y el miedo y la esperanza y la valentía de tantas y tantas personas que están trabajando, yo creo que podemos encontrar un sentido. O sea, esto no ocurrió porque sí y no es un hongo, digamos que hay y ahora, ¿no? Sino que tiene una explicación y la podemos entender como si fuera una novela. O sea, la intención de la novela yo le llamo novela porque lo que quería era construir un mundo. Lo que ocurre en este mundo ha ocurrido en México.